Buen día, ingeniera. El día de hoy vamos a hablar sobre la derivada del producto y cociente. Para introducirnos al tema, vamos a hablar sobre un poco sobre qué es la derivada. La derivada te permite conocer lo sensible que es al cambio de una variable con respecto a otra. Esto quiere decir que se nos es útil en las ciencias, así como en la velocidad, aceleraciones o distribuciones de tiempo para conocer el tipo de cambio que genera una variable con otra. Es más fácil leerlo. Nuestro grupo, el grupo 2, está conformado por Walter Estuardo Elías Ochoa, Jimmy Carrera y su servidor Cristian Hernández. La derivada del producto, vamos a hablar sobre un poco de ella, que es de dos funciones. Es igual al primer factor de la derivada del segundo más el segundo factor de la derivada por el primero. Aquí vamos a ver un poco más a detalle sobre los ejemplos que van a presentar mis compañeros. Pues aquí voy a hablarles un poco sobre un ejemplo sin profundizar tanto. Entonces, tomando en cuenta la fórmula que la tenemos aquí de la derivada del producto de funciones, podemos darnos cuenta que es el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado. Y luego de esto sumamos nuevamente el segundo factor sin derivar multiplicando el primer factor derivado. Pues no voy a profundizar tanto, esto solo es un ejemplo introductorio, ya que mis compañeros les van a presentar un ejemplo más detallado. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre la derivada del cociente, que la derivada del cociente es la derivada del numerador multiplicando el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, y esto se divide dentro del denominador elevado al cuadrado. Les voy a enseñar un ejemplo sencillo, sin introducirnos tanto al tema, ya que nuevamente mis compañeros van a presentar un ejercicio más detallado en donde ustedes pueden aprender más. Podemos darnos cuenta que nos dan una fracción. En la parte de arriba les estoy hablando de términos de estudiante, no tanto formal. Entonces así fue como yo lo entendí y de esta forma yo sé que ustedes lo pueden entender un poco mejor. Les estaré hablando sobre la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba derivada, nos podemos dar cuenta, multiplicando la parte de abajo sin derivar. Y esto se va a restar a diferencia de la multiplicación que era suma. Esto se resta. En la división se resta. Nuevamente, la parte de arriba sin derivar, multiplicando la parte de abajo derivada. Y ya después tomamos en cuenta la parte de abajo sin derivar, multiplicado o elevado al cuadrado. Y a continuación les estará dejando con mi compañero Walter, que les estará trayendo un ejercicio más detallado. Buen día, yo estoy a cargo de la parte práctica 1. El tema que nos tocó fue la derivada, reglas de producto y cociente. A continuación empezaré con lo que es regla de cociente. Eh, el ejemplo, la función que utilizaremos para este ejemplo va a ser f de x, va a ser igual a 3x cuadrado más 8 por 4x menos 9 dividido 3x cuadrado más 5x menos 3. Para hacer esto utilizaremos la fórmula, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido el denominador elevado al cuadrado. Por tal consiguiente, para empezar, lo que haremos va a ser multiplicar el numerador para que solo nos quede una sola expresión, por lo que haremos lo siguiente: multiplicaremos 3x cuadrado más 8 por 4x menos 9. Eso nos va a quedar de la siguiente manera: 12x al cubo menos 27x cuadrado más 32x menos 72 dividido 3x cuadrado más 5x menos 3.
con eso ya tendremos nuestra función para proseguir con la forma. A continuación, lo que haremos es seguir la fórmula. En primer lugar, vamos a sacar la derivada de lo que nos quedó anteriormente de la multiplicación. Por tal consiguiente nos quedará 36x cuadrado menos 54x más 32 por el denominador. En este caso sería 3x cuadrado más 5x menos 3 menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. En este caso nos quedaría 6x más 5 dividido el denominador elevado al cuadrado. Luego multiplicaremos cada expresión. En este caso sería 36x cuadrado por 3x cuadrado, luego 36x cuadrado por 5x y luego por menos 3 y así sucesivamente, para que nos quede de la siguiente manera. Lo que sigue sería que simplificaremos operando más que todo las operaciones básicas, que sería resta y suma con términos semejantes, para que nos quede de la siguiente manera. Ya simplificado, eso sería lo que nos da al final. En ese caso sería la derivada de f de x es igual a 3x cuadrado más 8 por 4x menos 9 dividido 3x cuadrado más 5x menos 3 va a ser igual a 36x a la cuarta más 120 elevado a x al cubo menos 339x cuadrado más 594x más 264 dividido 3x cuadrado más 5x menos 3 elevado al cuadrado. Y eso sería el primer ejemplo. Seguiremos con lo que es el segundo ejemplo. En este caso sería la regla de producto. Para este ejemplo utilizaremos la función x al cubo por el coseno de x al cubo. Esta fórmula es igual que la anterior, dado que lo que cambia aquí es que aquí sumamos. La derivada nos quedaría de la siguiente manera: 3x cuadrado por el coseno de x al cubo más x al cubo menos seno de x al cubo. En este caso, el x al cubo que queda en menos seno también lo tenemos que derivar. A eso se le llama regla de cadena. Por tal consiguiente, lo que haremos es de que ese x al cubo lo derivaremos a la par. Y de ahí es donde sale ese 3x cuadrado. Luego de esto simplificamos. Al final nos quedaría que la derivada de la función x al cubo por coseno de x al cubo va a ser igual a 3x cuadrado por el coseno de x al cubo menos 3x a la quinta por el seno de x al cubo. ¿Pero de dónde sale ese 3x5? Pues simplemente simplificamos este 3x al cuadrado que nos queda aquí al final, lo multiplicamos con x al cubo, de tal manera que nos quedaría 3x elevado a la quinta. Y esos han sido los ejemplos. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Bueno, ingeniera, me tocó la parte de la aplicación por parte de mi grupo, aplicación de la regla de la cadena y cociente. Tomé el ejercicio 49 de la sección de regla de producto y cociente. Dice: la ley de gravitación universal establece que la fuerza F entre dos cuerpos de masas m1 y m2 separados por una distancia r es igual a F igual a constante por m1 por m2 dividido r al cuadrado, donde k es una constante. Nos pide cuál es la razón de cambio instantánea de F con respecto a r, dándonos como r igual a un medio por constante por m. Bueno, aquí tenemos la ecuación. Lo primero que hacemos es reescribirla por medio de la regla de cociente. Como siguiente paso derivamos la ecuación. Como siguiente paso
lo que hacemos es reemplazar el valor que nos pide en la pregunta en nuestra ecuación. Y como respuesta obtenemos menos 16 constante por M1 por M2. Y esa sería la parte de aplicación de nuestro grupo, ingeniero.